Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Quiera el Señor seguir bendiciendo nuestros corazones con su palabra. Quiero me acompañen en la lectura en Romanos capítulo 1. Y vamos a estar leyendo toda esta sección del 18 al 32. Romanos 1, versos 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practiquen. Oremos. Padre, imploramos, Señor, una vez más de tu gracia, de tu Espíritu, Señor. Rogamos, Padre, que nos des fortaleza, Señor, en esta tarde, que avives, Señor, nuestro corazón, que esté alerta nuestra mente y nuestro pensamiento y nuestro oído para escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, como leíamos, la carne es débil, Señor. Permite que nuestro espíritu esté dispuesto y atento a oírte y también a aplicar tu palabra. Bendícenos, Señor, con esta misma. Edifícanos, santifícanos, Señor, lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, como saben, hemos estado, por la gracia del Señor, predicando de la carta a los romanos. Y en los versos anteriores, el Señor nos ha permitido ya ver varias cosas, ¿cierto? Pablo comienza esta carta y además de saludar a los hermanos de Roma, además de mostrarles cuál ha sido su amor hacia ellos por medio de sus oraciones y de este vivo deseo de poder acompañarlos y comunicarles un don espiritual, Pablo también ha hecho un pequeño resumen de su evangelio, del evangelio de Jesucristo, de la carta. Ha hecho como la introducción en un resumen, ¿cierto?
Sabemos que el Evangelio se refiere a las buenas nuevas de salvación y lo ha resumido en algunos aspectos claves, como por ejemplo su origen es de Dios, viene de Dios este Evangelio, su centro o su núcleo, su corazón, quien es Cristo, su propósito, la obediencia a la fe, su llamado a ser de Jesucristo y a ser santos, su poder, salvar pecadores miserables, y su revelación, la justicia de Dios. Todas estas cosas, en resumen, Pablo nos ha mostrado de la carta, como introducción a la carta, y del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es poderoso. Y no solo eso, sino que es la única forma por la cual los pecadores podrán ser salvos. La única forma que cualquier persona podrá ser librado de sus pecados es a través del Evangelio. Sin embargo, muchos no aceptan realmente que necesitan esta salvación. Muchos no aceptan que son pecadores. Muchos no aceptan que están enfermos y que tienen la necesidad del Evangelio, porque con él tenemos a Cristo, obviamente. Muchos no aceptan que están ciegos, pues están ciegos y no lo notan, ¿cierto? No reconocen que no se podrán justificar a sí mismos delante de Dios. De hecho, todo hombre sin Cristo está ciego y no puede reconocer su necesidad de ser justificado. En este pasaje, Pablo le escribe a la iglesia de Roma con una argumentación que demuestra que los gentiles sin Cristo son pecadores y por tanto necesitan esta poderosa salvación de la que él está hablando. Esta poderosa salvación que ofrece el Evangelio. Para poder convencerlos de esto, Pablo va a mostrar la condición del hombre en su pecado, como realmente el pecado del hombre es, como luce, especialmente en esta sección que leímos, en aquel que no es judío, en aquel que no ha recibido la ley de Dios de forma escrita. Entonces, Pablo se dispone a mostrarles, como de alguna manera lo han resumido acá en el título que tienen nuestras Biblias, se propone mostrarles la culpabilidad del hombre, su pecado. Y el pecado acá de los hombres, si lo tratamos de ver de una forma general, porque notaron el pasaje es bastante amplio, toca varios temas por ahí, pero si lo vemos desde una forma amplia, el pecado se presenta de dos formas, en dos clasificaciones. Ahí en el verso 18 lo podemos notar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Claro, ya hablaremos de la ira de Dios, tendremos que hacerlo en otro momento. Pero a la luz de este pasaje, de esta sección, que creo que nos demoraremos un tiempito en ella, a la luz de esta sección, quiero que meditemos en la naturaleza del pecado. Vamos a hacerlo en 2 o tal vez 3 sermones, pero nos centraremos en la naturaleza del pecado en términos de la impiedad primero y luego la injusticia. Así que el día de hoy nos vamos a centrar en esto, en la impiedad. La naturaleza del pecado, la impiedad. Ahora, antes de comenzar con esto, es necesario aclarar que cuando hablamos de la naturaleza de algo, nos estamos refiriendo a la esencia de este concepto, de este pensamiento, de esta cosa. En este caso estaremos tratando la esencia del pecado, ¿sí? Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, nos referimos a la esencia del pecado, lo que en sí es el pecado. Así que al meditar en la naturaleza del pecado, queremos centrarnos en lo que el pecado es en su esencia. El pecado en esencia podemos clasificarlo de dos maneras, impiedad e injusticia. Y bueno, hoy nos concentraremos en qué es la impiedad. Esa será nuestra proposición en esta tarde.
¿qué es la impiedad? En primer lugar, impiedad es no reverenciar a Dios o adorar a Dios. Y vamos a ver esta definición de una forma general, basándonos un poco más bien en la palabra que utiliza la Escritura para hablar de impiedad. De forma general, esta palabra, la que se usa en el griego, que viene del original, es una que literalmente significa sin reverencia o sin adoración a Dios. Entonces, cada vez que la Biblia utiliza la palabra impiedad o impío, ¿qué está diciendo? Está diciendo que esa persona no tiene reverencia o no tiene adoración a Dios, o que un impío, ¿qué es? Es un irreverente o es una persona que no adora a Dios. Esta palabra se refiere al hecho de que las personas no han tenido una relación con Dios como Dios. Significa propiamente ser impío. Impío es el que no es pío, el que no es piadoso, el que no se acerca a Dios para adorarle, para reconocerlo, para darle el honor o para darle obediencia, la obediencia que Él merece por ser Dios. O que no se acerca a Dios para reverenciarlo y adorarlo de las formas que Él acepta, sino que se acerca a Dios con el propósito de reverenciarlo o adorarlo, pero de formas inaceptables, de formas equivocadas, de formas que más bien para Dios son una abominación. Impiedad se refiere a falta de reverencia, falta de devoción. Se refiere al hecho de que las personas han fallado al honrar al verdadero Dios. Eso es impiedad. Podemos decir también que la impiedad se refiere a todos los pecados descritos en los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Si recuerdan sermones anteriores, los judíos tenían en mente que el primer gran mandamiento era amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pues la impiedad es lo contrario. La impiedad es justamente no amar a Dios, ni con todo el corazón, ni con las fuerzas, ni con el enfoque, ni en las formas que realmente debemos hacerlo, y por tanto estaremos violando alguno o todos de los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Quiero que veamos un poco en la Escritura la forma como se usa esta palabra, impiedad. Vamos a ir a algunos pasajes y vamos a tratar de deducir este significado de allí. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio 9, versos 4 y 5. Deuteronomio 9, 4 y 5. Este pasaje en Deuteronomio 9:4 nos dice, está hablando el Señor al pueblo. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, allí es Moisés, ¿cierto? El que les está hablando. Están cerca a entrar a la tierra prometida. Digamos que creo que ya la están ahí justamente viendo a lo lejos, y en las últimas charlas, palabras que hace Moisés, que les da Moisés, les dice esto: van a pasar a la tierra prometida, pero no piensen que es por ustedes y su justicia que van a poseer esta tierra, sino por la impiedad de las naciones. Y ahí se usa nuestra palabra. Cuando hablamos de que se usa,
se usa el equivalente de la palabra en griego del Nuevo Testamento, impiedad. Ahí se está usando. En este pasaje propiamente se menciona, pero no nos dice qué es, ¿cierto? ¿Qué sabemos? Que por la impiedad Dios sacó a esas naciones de la tierra. Es por su impiedad que las echa. No los mete a ellos por su justicia, sino que por la impiedad de ellos las echa. Bueno, ¿y en qué consiste esa impiedad? Si nos devolvemos un poquito, en Deuteronomio 8, 19 al 20, vemos ahí la descripción de esta impiedad de las naciones. Deuteronomio 8, versos 19 y 20. Dice, también les está advirtiendo al pueblo: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Lo notan? Les está haciendo una advertencia. Cuando entren a la tierra, cuídense de olvidarse de Dios. Cuídense de andar en pos de otros dioses. ¿Qué es esto? Esta es la razón por la cual Jehová destruirá a las otras naciones delante de ellos. Pero ¿qué acabamos de decir? Que el Señor las va a destruir a causa de su impiedad. O sea, ¿qué es impiedad? La impiedad era eso que hacían las naciones. Era eso que el Señor les estaba advirtiendo. Impiedad es olvidarse de Jehová su Dios. Andar en pos de otros dioses. Inclinarse a ellos no adorando a Dios, como hemos dicho. Y como consecuencia de esto iban a perecer. ¿Por qué? Porque no habían atendido a la voz de Jehová, el Dios de ellos. Así que tratando de unir la idea de estos dos pasajes, obviamente son textos bastante largos, pero de ahí que vemos que las naciones son echadas de esa tierra a causa de su impiedad. ¿Y qué era la impiedad? La impiedad es que ellos servían y se inclinaban y reverenciaban a otros dioses, no a Dios. Ellos no reverenciaban a Dios como Dios. Ellos estaban sin una adoración verdadera y de esta manera se usa la palabra. Así que, ¿qué es impiedad? Ahí vemos que era el pecado de esas naciones no adorar a Dios, no adorar al verdadero Dios, no atender a su voz. Y en términos de la advertencia para el pueblo de Israel, olvidarse de Jehová su Dios, eso era impiedad. Veámoslo en otro pasaje también, que usa la palabra. Veámoslo en Jeremías, capítulo 5, versos 6 al 8. Jeremías, capítulo 5, versículos 6 al 8. Es una profecía, ¿no? Es una profecía larga. Vamos a enfocarnos en algunas cosas de allí. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, porque resueltamente se rebelaron contra mí, casa de Israel. Seguido más adelante, me salté al 11, nos saltamos al 11, porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Si nos saltamos un poquito más allí en Jeremías, al verso 21, Jeremías 5, 21, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye.
¿A mí no temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrentaréis delante de mí que puse arena por el término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Todo este capítulo es una exhortación, una profecía, exhortación al pueblo de Israel, pero quiero que noten en el verso 6, cuando habla, cualquiera de ellas que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado. Esa palabra, rebeliones, se traduce en nuestra Biblia, rebeliones, esa palabra es impiedad. Esa palabra originalmente se refiere a la impiedad. ¿Por qué el Señor los castigará? ¿Por qué vendrá destrucción y muerte a ellos? ¿Qué ha pasado? En ellos se ha multiplicado la impiedad. Y procede a describirla. Verso 7. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Eso está describiendo la impiedad. Verso 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí. Eso es impiedad. Rebelarse contra Dios es impiedad. Verso 12. Negaron a Jehová. Eso es impiedad. Negar a Jehová es impiedad. Sigue. Fue necio su corazón. 22. ¿A mí no me temeréis? ¿Le temían a Jehová? No. Es decir, ¿estaban reverenciando a Jehová? No. Eso es impiedad. No se amedrentaban ante él, que puso la arena por término al mar, es decir, que es el Creador Todopoderoso. No se estaban sometiendo, no se estaban humillando a él. Y por último, en el 23 dice, ellos se apartaron y se fueron. Tratando de retomar todo esto, quiero que noten cómo en el contexto del pasaje nos va describiendo en diferentes acciones lo que es la impiedad. Y de hecho, justamente por eso el título que le dan las sociedades bíblicas ahí es la impiedad de Jerusalén y de Judá, ¿sí? Ahí se describe la impiedad, ¿sí? El Señor los está acusando de su impiedad. ¿De qué los acusa? ¿En qué consistía esa impiedad? En que lo dejaron, se rebelaron contra él, se apartaron, no reverenciaron a Dios, no fueron devotos a Dios, ni le honraron. Todas esas cosas describen la impiedad. Ahora dijimos que la esencia, la naturaleza del pecado es impiedad. Es no reverenciar a Dios como Dios. Es no adorarle. El significado de ser impío es que en su corazón una persona no tiene respeto por Dios. Se aleja de Dios, menosprecia a Dios, no tiene temor de Él, como dice ahí en Jeremías, de Él que puso término al mar con la arena. Sin importar del poder y la grandeza de Dios, no le temen. No quieren nada que ver con Dios, no tienen una relación con Él, no tienen nada, tener que ver nada con Él. Es una persona impía, promueve las cosas contrarias, ¿cierto? Promueve que no haya relación con Dios, que no haya respeto a Dios, promueven cosas que estén lejos de Dios, que se alejen de Dios. Ahora, es posible que en nuestras mentes, nuestro corazón, nos apresuremos a decir, no, yo no soy todo eso. No hay impiedad en mi corazón. Pero recuerde lo que dijimos, la esencia del pecado es la impiedad. Así que si de alguna manera usted o mucho o radicalmente o poco o momentáneamente se aparta de los caminos del Señor, se aparta de su palabra, niega lo que el Señor nos ha enseñado o lo niega a Él de alguna manera, ahí usted está manifestando esa impiedad. Así que esto debe llevarnos a analizar nuestro corazón. Debe llevarnos no solamente a ver
la impiedad en los de afuera, pero también a meditar si en nuestro corazón en algún momento está esa irreverencia o esas acciones que se le describía y se le reprochaban al pueblo de Israel. ¿Nos estamos olvidando de Dios? ¿Nos estamos apartando de Él? ¿Nos estamos rebelando o lo negamos de alguna manera? Acabamos de ver cómo Pedro negó al Señor. Ahí, eso es evidencia de la impiedad que todavía hay en su corazón. Así que tengamos cuidado con la impiedad. Reconozcamos cómo luce y tengamos cuidado de nuestro corazón. Segundo, ¿qué es la impiedad? Vamos un poco más directo a nuestro pasaje. Tomaremos algunos versos, como notan, es una idea bastante amplia. Pero segundo, impiedad es no glorificarle como a Dios ni darle gracias. Vemos esto directamente en el versículo 21 de Romanos 1. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Una forma de entender y de evidenciar que hay impiedad en el corazón de una persona es darse cuenta que no tiene a Dios como Dios, y también que no le agradece. Y si notan, esto está relacionado con lo anterior. Lo anterior lo vimos más como del significado de la palabra. Aquí lo vemos directamente de lo que Pablo está diciendo de estas personas, ¿cierto? No tienen a Dios como Dios y no le dan gracias. No le dan gracias. En general, cualquier tipo de acción que no reverencie u honre a Dios, eso es impiedad. De alguna forma particular podemos ver esto. No tenerle como Dios y no agradecer. O sea, algo tan sencillo, entre comillas, sencillo como ser desagradecido, está mostrando la impiedad del corazón, la impiedad de nuestro pecado, o está mostrando esa esencia del pecado que es impiedad. Y estas dos están relacionadas, ¿no? No tener a Dios como Dios y no ser agradecido están relacionadas. ¿Por qué? Porque si una persona no reconoce lo que Dios hace en su vida, o lo que le concede, o todas las cosas que le da, entonces, pues no le agradece. Y si no le agradece a Dios, pues no le está dando la gloria a Dios, porque fue Él el que hizo o concedió o dio esas cosas, no le está alabando por sus obras. ¿Qué dice el Salmo 115, capítulo 1? Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No debemos reconocer que lo que tenemos es nuestro. Ser desagradecido, ¿qué es? Darnos a nosotros la gloria de lo que logramos o de lo que hacemos. Ser desagradecidos es no reconocer que alguien nos dio algo, sino que yo lo merezco. O sea, me estoy dando a mí la gloria. Eso es una muestra, una evidencia de la impiedad. Vamos a un pasaje famoso en Daniel, en donde podemos ver un poco de esto, un poco de una persona que no reconoce a Dios como Dios ni le da la gloria. Daniel 4, versos 29 al 33. Daniel 4,
versos 29 al 33. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, el rey Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió esta palabra sobre Nabucodonosor, etc. ¿Qué hizo? Nabucodonosor reconoció que ese gran reino Babilonia realmente había sido Dios que se lo había concedido y le había dado la belleza del reino, que es famoso por unos jardines grandísimos. No, él no lo reconoció. El que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No está reconociendo a Dios. Eso es una impiedad. Y esa impiedad fue en ese momento castigada inmediatamente por el Señor. ¿Sí? Y ahí lo dice, ¿cierto? Lo leímos. Él no reconoció. Simplemente no reconoció, y solo hasta cuando reconociera que el Altísimo era el que le había dado ese reino, volvería a ser normal. Y eso pasa un tiempo después, pero queremos resaltar eso, ¿cierto? ¿Cuál fue la impiedad? No reconoció que ese gran reino se lo había dado Dios, no él, Dios. Y aún en cosas que pudiéramos decir que tenemos una habilidad destacada, aún en las cosas que digamos que fuera algo notorio en nosotros y que pudiéramos decir, yo me destaco en esto, no podemos alabarnos a nosotros mismos. No podemos ponernos por encima de Dios o decir que eso fue mío y que Dios no me lo dio. Otro pasaje muy conocido, Jeremías 9, versos 23 al 24. Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El sabio, ¿es sabio? Sí, pero no debe alabarse por su sabiduría, porque fue Dios quien le dio su sabiduría. El que es valiente, ¿debe alabarse en su fuerza, en su valentía, en sus habilidades físicas? No, porque fue Dios quien le dio esas habilidades físicas. Y el rico, ¿debe sacar pecho y decir, mira, todas estas riquezas que yo tengo? No, porque fue Dios quien se las dio. Y aquel que hace eso y no se alaba a sí mismo y no reconoce a Dios, no le da gracias y no le da gloria a Dios por esas cosas, ese está mostrando la impiedad de su corazón. La esencia del pecado, la impiedad, se ve en qué tanto nos gloriamos por encima de Dios en las diferentes cosas y en los diferentes aspectos de nuestra vida. Se ve en qué tanto reconocemos que lo que sea que tengamos no es nuestro, no ha venido de nosotros, sino que ha sido dado por Dios. Impiedad es no reconocer a Dios como Dios, no darle la gloria a Él, ni darle gracias por todas las cosas que nos da. Y eso implica que no tenemos una relación con Él como Dios. Y esto debe llevarnos a meditar
claramente. No es simplemente para apuntar hacia afuera y decir, aquel fue impío, este está mostrando su impiedad. Oh, qué gran impiedad la de allá. No, tenemos que meditar hacia nosotros y pensar, ¿estoy reverenciando a Dios como realmente Él merece? ¿Le estoy reconociendo a cada paso de mi vida? ¿Reconociendo lo que hace en mí? ¿Lo que me da? ¿Lo que me concede? ¿Le estoy dando a Él la gloria? Citando otro pasaje, si como, bebo o hago cualquier otra cosa, ¿estoy glorificando a Dios en eso? ¿Estoy siendo agradecido con Él a diario? ¿Viendo todo lo que Él me da? ¿Acercándome a Él en devoción? Primeramente con acción de gracias. Este es su día. ¿Estoy enteramente dedicado a su gloria en este su día? Bueno, estas son preguntas que debemos hacernos constantemente, hermanos y amigos. Porque si nuestras respuestas son negativas, entonces se puede decir que en nosotros hay impiedad. Puede que no seamos los más impíos de todos los impíos, pero somos impíos. Porque de alguna manera no reconocemos a Dios como Dios y no le damos gracias a Él. Hay impiedad en nuestro corazón y esa es la esencia del pecado. Veamos, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:18, abundando un poco más acerca del agradecimiento. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un mandato. ¿Qué debemos hacer? Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque eso hace parte de reconocerlo a Él como Dios y de reconocer que todo lo que yo tengo no es mío, sino es de Dios. Salmo 100, versículo 4. ¿Qué dice? Salmo capítulo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿A qué nos llama este pasaje? Nos llama a ser piadosos. ¿Cómo somos piadosos? Entrando por las puertas del Señor, primeramente con acción de gracias, acercándonos a Él en primer lugar, agradeciéndole, sea en oración, sea cuando nos acercamos a Él en adoración a la iglesia, debemos acercarnos a Él ¿cómo? Con acción de gracias. Y eso es todo lo contrario a la impiedad, ¿cierto? Mientras más crecemos en piedad, debemos reconocer más a Dios y por lo tanto ser más agradecidos. Ya lo vimos, esta impiedad se muestra en la falta de agradecimiento, en no reconocer las bondades de Dios. Y a su vez, lo peor de esto es que la ingratitud endurece nuestro corazón. Nos vuelve insensibles ante lo que Dios hace por nosotros. Y además, a las personas que se han endurecido en este pecado, estas personas olvidan, ¿cierto? Olvidan que lo que tienen no es de ellos. Es decir, se olvidan de Dios. Ahí justamente está la impiedad. Cuando yo no reconozco lo que Dios me da, me vuelvo desagradecido y ser desagradecido implica que me estoy olvidando y alejando de Dios. La impiedad de las personas se manifiestan en el hecho que prefieren agradecer o atribuir todo lo que les sucede a las diferentes cosas o ideologías. Al destino, gracias al destino estamos acá. Al universo, a la diosa fortuna, a cualquier otro concepto en general que pudieran nombrar, que es muy común, usted lo ve a diario, pero no a Dios. Se agradecen a sí mismos por sus triunfos, por sus logros, por sus alcances, pero no a Dios, quien les da el aliento, aún
aún para lograr eso, aún cuando pecan, Dios les da la vida. Esto, no reconocer a Dios en todas las cosas, esto es impiedad. Y aún como creyentes debemos estar ciertísimos que aún hay pecado, este pecado en nuestro corazón. Y la esencia del pecado, la impiedad, la lejanía de Dios, el desagradecimiento se manifiesta en nosotros. Aún somos desagradecidos. Aún no reconocemos todo lo que el Señor hace por nosotros. Es cierto que estamos en la iglesia. Y es cierto que por la gracia de Dios y la obra de Cristo, si creemos en Él, ahora podemos ver a Dios de forma diferente. Es cierto que se nos han dado ojos espirituales, ¿sí? Y principalmente que somos vestidos por la justicia de Cristo. Pero también es cierto que el pecado remanente de nuestro corazón se manifiesta en primer lugar como impiedad. Y esa impiedad la vemos al no reconocer a Dios, al no ser reverentes o lo suficientemente reverentes, al no tener tanto temor a Dios, al no ser agradecidos. Debemos, por tanto, mortificar este pecado. Debemos identificarlo y debemos santificarnos, porque aún hay impiedad en nuestros corazones. Tercero, ¿qué es impiedad? Bueno, dijimos, primero, en forma general, atendiendo al significado de la palabra, es ser irreverente o no honrar a Dios. Segundo, tomando este pasaje específico de Romanos, es no darle la gloria a Dios y no ser agradecidos. Y ahora, tercero, es cambiar la gloria de Dios por semejanza de criaturas. Podemos saltar al verso 23 de Romanos 1. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto que nos está diciendo acá es que la impiedad, o en esencia el pecado que hace, minimiza la gloria de Dios y la cambia por algo de muchísimo menos valor. Algo que realmente es incomparable, que no se puede comparar a la gloria de Dios, pero eso hace la impiedad. Minimiza a Dios o se olvida de Dios y simplemente lo reemplaza. Lo reemplaza con algo imperfecto. En términos generales, nos estamos refiriendo acá a la creación. Cambiar la gloria de Dios por alguna parte de su creación o estimar alguna parte de la creación de Dios como mayor en gloria a Dios mismo. Y obviamente esto es incorrecto, esto es impiedad. Vemos allí que los hombres, en vez de reverenciar y adorar al verdadero Dios, reverencian y dan gloria a sus obras de creación, que no son eternas, que no son poderosas, que no se autocrearon. Expresiones como la madre tierra, la madre naturaleza, que pueden ser tan comunes en nuestro contexto, ¿qué nos están mostrando? Nos están mostrando que se quita la gloria de Dios, atribuirle a Él como todas las cosas han sido formadas y cómo todo funciona y subsiste, y se le atribuye a algún concepto o alguna parte de la creación, la madre naturaleza. Pero esto de cambiar la gloria de Dios no solo es algo de las personas que no están lejos, que no están cerca en absoluto de Dios. No es solo de las personas que están lejos de Dios. Esto se le reprochó también al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, que tenía su ley, que vieron las manifestaciones de las obras de Dios y tantas señales, pero ellos cambiaron la gloria de Dios. Vamos juntos a Salmo 106, versos 19 y 21.
Salmo 106. Es un capítulo extenso, pero en resumen, vemos ahí el titulito, dice, la rebeldía de Israel. Muchas cosas ellos hicieron en su rebeldía, ¿no? Pero recuerden, y lo leímos ahorita en Éxodo, era el pueblo de Dios, era su pueblo en donde Él había decidido poner su nombre. Los había rescatado y había mostrado muchas señales impresionantes. Había demostrado que Él era Dios por encima de los dioses de Egipto. Pero luego de salir, vamos al verso 19, ahí en Salmo 106, verso 21, ahí describe, ¿no?, todas las cosas que hizo el Señor por ellos y pues todos los pecados de ellos. Pero en el verso 19 y 21 dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Cambiaron la gloria de Dios. Este Dios poderoso que los había sacado, como dice la Escritura, con poder y gran gloria, los había librado de la esclavitud. De un momento a otro, cambiaron su gloria por la de un buey. Olvidaron al Dios de su salvación, sigue diciendo allí en el Salmo, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Notan? Ese pecado que se les está señalando ahí, eso es impiedad. Esa impiedad manifestada en que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey. Ahora usted pensará, ellos se fueron a adorar dioses ajenos. No, ellos estaban tratando, obviamente de forma muy perversa, de adorar al Dios verdadero de una forma totalmente errada. Podemos notarlo en Éxodo 32. Si vamos allí propiamente a la narración de este episodio, miren lo que nos dice. Éxodo 32, versos 3 al 4, o 3 y 4. Recuerden, Moisés en ese momento no estaba ahí con ellos, estaba en la presencia del Señor. Entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, el sacerdote. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién los sacó de la tierra de Egipto? Dios, el Dios verdadero, Jehová, el Dios eterno, el único. Pero ellos en este momento cambiaron la gloria de Dios, hicieron un becerro y se dicen entre ellos mismos, Israel, este fue el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, minimizando y poniendo por el piso la gloria del Señor. Eso que está ahí es impiedad. Porque asimismo el Señor más adelante les reprocha y les pregunta, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Cómo pueden comparar la gloria eterna, infinita, inefable de un Dios incomparable y reducirla a algo tan poco valioso como un becerro de oro? Eso, hermanos y amigos, es impiedad. La impiedad nos lleva a no darle la gloria a Dios, sino a cualquier otra cosa indigna, absolutamente incomparable con Dios. Y gran cantidad de las veces que el Antiguo Testamento utiliza la expresión las rebeliones del pueblo, ahí literalmente, ¿qué está usando? La palabra impiedad, como vimos anteriormente. Las rebeliones del pueblo de Israel, ¿qué eran? Eran la impiedad, en que cambiaban la gloria de Dios por algo muchísimo menor, de menor valor, absolutamente incomparable, o que lo abandonaban, no lo reverenciaban, se iban detrás de otros pueblos o de otros dioses. Todo eso es impiedad. Aún muchos en la iglesia, en nuestros días, cambian la gloria de Dios
por la criatura. ¿Cuándo lo hacen? Al alabar a sus pastores o líderes por encima de Dios. Claro, el Señor obra a través de ellos, sí, pero eso no quiere decir que debamos alabarlos o ponerlos en una posición mayor a la de Dios o de alguna manera decir, miren, fue nuestro pastor el que nos trajo la salvación o algo similar. No, es únicamente Dios en su gloria y su misericordia y gracia infinita que hace todas estas cosas por nosotros. Así que aún como creyentes tenemos idolatría en nuestro corazón. Y aún si revisamos y miramos detenidamente la primera tabla de la ley, no cumplimos perfectamente esos mandamientos. O sea que aún la esencia del pecado, que es impiedad, está ahí en nosotros. Si esto se puede decir del pueblo de Israel, que fue considerado el pueblo de Dios, y si aún se puede decir de los cristianos, que tenemos rebeliones e impiedades, ¿cuánto más se puede decir esto de alguien que no ha creído en Cristo y que no ha venido al arrepentimiento? Y esta es la argumentación que está haciendo Pablo. Debe reconocer también que si usted no ha creído en Cristo, usted es un impío. Usted es una persona que tiene impiedad en su corazón y está absolutamente entregado a desconocer lo que Dios es y lo que merece recibir de nosotros. Ahora, atendiendo un poco y volviendo un poco al argumento de Romanos, alguna persona pudiera objetar esta acusación, pudiera oponerse a esta acusación de impiedad diciendo que ellos están incapacitados para conocer verdaderamente quién es Dios. Alguien pudiera decir, pero yo no puedo reconocer quién es Dios, porque ¿quién me asegura que el Dios de la Biblia es realmente Dios? O si yo no creo en la Biblia, ¿cómo puedo saber que hay un Dios? Pero allí, en la argumentación de Pablo, él se adelanta, ¿cierto? Y les dice, esto no es una excusa. No pueden tener de excusa no conocer la Biblia o no conocer la palabra del Señor. Al contrario, todos los hombres saben quién es Dios. ¿Y saben por qué lo saben? Porque Él mismo se los hizo saber. Allí en Romanos dice, verso 19, 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El Señor mismo les manifestó que Él es Dios. No solo se los manifestó, sino que a través de la creación ha revelado cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad. O sea, ¿qué es su deidad? Que Él es Dios, que hay un Dios. Lo ha manifestado a todos. Y esto se hace claramente visible en la creación por medio de las cosas hechas. Es decir, que las personas no tienen excusa. Cualquier persona que dijera, es injusto que usted me acuse de desagradecido y de no reconocer a Dios y de no darle gloria, es injusto, el Señor le puede decir, no es injusto, porque usted conoce que hay un Dios, porque toda la creación manifiesta que hay un Dios que es eterno y que es poderoso. Así que este pecado de la impiedad es uno que se comete de forma deliberada. Es un pecado intencional. No es un pecado que, por error los hombres cometen. No. Todos los hombres, teniendo conocimiento de Dios, de que Él existe y un conocimiento innato puesto dentro de ellos desde el momento en que fueron creados, de forma obstinada, intencionada y deliberada, se niegan a aceptarle como Dios y darle la gloria que Él merece. Nadie puede afirmar que no conoce de su existencia. Toda persona posee este conocimiento. Tal vez no es un conocimiento detallado. Tal vez no pueden conocer a través de la creación el nombre de Dios.
¿sí? Soy el que soy, no. Pero es un conocimiento suficiente para que se humillen a Dios, porque saben que hay un Dios que es eterno y que es poderoso, que es glorioso además. Esto es lo que nos dice. Así que si un hombre quisiera decir, Señor, pero ¿cómo habría de reverenciarte como Dios si ni siquiera he reconocido o he sabido que tú eres Dios? Dios le diría, bueno, mira, yo puse alrededor todo lo necesario para que vieras y supieras que yo soy Dios. Puse claramente visible dentro de todo lo que existe, dentro de la creación, dentro de ti mismo, el reflejo de mi eternidad, de mi poder y de mi deidad. Así que no hay excusa. Eres impío. La impiedad de los hombres se hace evidente ya que conocieron a Dios, conocen que hay un Dios, pero no le glorificaron como a Dios. No tuvieron la relación con Él que deben tener. No le adoraron, no se acercaron a Él, no le dieron gracias, sino que, según Romanos, se envanecieron en sus razonamientos. Creyeron que sus conclusiones eran mejores que las de Dios. Creyeron que atribuir todo lo creado o todo lo que existe a la evolución, esa era la solución. Pero su corazón, mostrando esta necedad, lo que hizo fue quedar en tinieblas. Se hicieron necios, dice el pasaje, y comenzaron a hacer necedades porque eran necios. Porque en vez de adorar al Dios verdadero, empezaron a adorar cualquier imagen de hombre corruptible, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos, de diferentes aspectos y cosas de la creación. Se deslumbraron por las cosas creadas, pero en vez de reconocer la belleza en la belleza de ellas al Creador, quisieron atribuirlo y justificarlo de cualquier manera, pero no reconociendo a Dios, alejándose de Dios y no agradeciéndole a Dios. Eso es impiedad. Ese es el significado del pecado, de la esencia del pecado que es impiedad. Más adelante incluso dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y esto es otra expresión que refleja la impiedad. No tener en cuenta a Dios es impiedad. No tener en cuenta a Dios en lo que yo hago es alejarme de Dios. No tener en cuenta a Dios en mis acciones o en mi camino, en mis decisiones, en mis pensamientos, eso es alejarme de Dios, eso es impiedad. Cada vez que nosotros no tenemos en cuenta a Dios en nuestras vidas, cuando hacemos como queremos, sin importarnos lo que piensa Dios en su palabra al respecto, o cuando a sabiendas de lo que Dios piensa en cierto asunto no nos interesa y lo hacemos, continuamos con nuestro mal proceder, obramos sin detenernos, sin aprobar lo que Dios aprueba y sin tener en cuenta su palabra. ¿Qué es eso? Eso es impiedad. Cada vez que actuamos o pensamos así, alejados de lo que Dios es o de lo que Dios nos dice, esa es la manifestación de la impiedad en nuestros corazones y debemos arrepentirnos de esa impiedad. Debemos notar que hay impiedad en nosotros y quitarla de nosotros por los medios que se nos ha dado, arrepintiéndonos de ello, santificándonos al respecto. Si usted no ha venido a Cristo, debe reconocer que una de las razones principales para ello, si no la principal, es su impiedad, la impiedad de su corazón. Y es momento que se arrepienta de ello. Es momento que reconozca a Dios, que agradezca todo lo que Él le da, que reconozca sus caminos, su gran misericordia y que se acerque a Él a través de Cristo, porque no hay otra forma de acercarse a Dios, sino únicamente a través de Cristo. Por último, amados hermanos, debemos seguir mortificando la impiedad de nuestros corazones porque aún está ahí. Porque la esencia del pecado es
impiedad, que es, como vimos, no reverenciar a Dios, no adorarlo, honrarlo como Él merece, no darle la gloria, no ser agradecidos y al contrario, minimizar su gloria y cambiarla por cualquier otra cosa. Eso debemos buscarlo. ¿Cómo está manifestado en nuestro corazón? Y debemos arrepentirnos de ello, debemos esforzarnos, al contrario, por glorificar y adorar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que el Señor nos permite ser y hacer. Debemos ser más agradecidos para con Dios. Eso es cierto. Aún padecemos de un mal grandísimo en nuestro corazón, que es el desagradecimiento, y eso es muestra de la impiedad que aún hay en nuestro corazón. Así que debemos seguir trabajando en nosotros. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra y queremos rogarte, Padre, que tengas misericordia de nosotros, de nuestro corazón, que nos ayudes a examinarnos, Señor. Aceptamos, Padre, que muchas veces nos alejamos de ti. Nos alejamos de ti también, como veíamos esta mañana, por cosas terrenales, Señor, por cosas sin importancia, por cosas perecederas. Y cuando hacemos esto, cambiamos tu gloria, Señor, por cualquier cosa, Señor, que no tiene valor, por algo, Padre Santo, que es parte de tu creación, pero que no es el Dios verdadero. Perdona, Señor, la idolatría y la impiedad de nuestro corazón. Perdona nuestro desagradecimiento. Ayúdanos a ser más agradecidos contigo primeramente por todo lo que nos das. Ayúdanos a ser más agradecidos con los hermanos y con las diferentes personas, Señor, que nos ayudan. Ayúdanos a tener un corazón sensible en esto, que reconozcamos, Padre, que en todo momento, en todo aspecto de nuestra vida, tú estás allí, Señor. Permítenos darte la gloria y que no seamos como el pueblo de Israel y como las muchas cosas que les reprochas a ellos. Líbranos de este pecado, Señor. Libra también a aquellos que no se han acercado a ti. Hazles ver, Padre, la impiedad de su corazón. Abre los ojos de su corazón, de su mente, Padre, para que puedan ver este pecado y corran a ti en arrepentimiento. Oramos esto, Señor, agradecidos por tu misericordia y por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Meditemos un momento.